Bueno, buenos días a todos. Son justo las 10 en punto, así que podemos arrancar con el webinar. Espero que se me oiga bien. Por favor, si alguno no recibe el audio de la forma lo más correcta posible, que me lo escriba por el chat para intentar ponerle solución con algún otro micro o algo. Bien, parece que está todo correcto. Bueno, pues bienvenidos al webinar que nos va a tener las próximas 2 horas juntos acerca de cómo crear Smart Campus con la plataforma ArcGIS. Mi nombre es Alberto Céspedes, trabajo en el departamento técnico de España, concretamente en el departamento de formación y bueno, pues espero que después de estas 2 horas tengáis claro qué herramientas nos provee la solución que ha creado recientemente el Departamento de Desarrollo de ERRI para la creación de campus inteligentes en cuanto a principalmente el cálculo de rutas indoor, ya sea entre edificios o ya sea dentro de los edificios, entre la misma planta, diferentes despachos, diferentes plantas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Antes de nada os voy a contar qué vamos a hacer a lo largo de estas 2 horas, cuáles son los puntos principales de este webinar, en el que, bueno, pues primeramente os introduciré al WebGIS con ArcGIS Enterprise. Ya sabéis que siempre en cada webinar o prácticamente en cada webinar dedicamos unos minutos a hacer una ligera introducción a la plataforma ArcGIS, principalmente enfocado en la herramienta de ArcGIS Enterprise, que os comentaré de qué piezas está formado, para qué sirve cada una de ellas y sobre todo es que tiene especial importancia en esta solución de Smart Campus, ¿vale? Creo que es uno de los ejemplos más clarividentes y más perfectos para explicar en su conjunto la plataforma ArcGIS, porque vamos a utilizar herramientas de escritorio. Dentro de las herramientas de escritorio vamos a utilizar tanto tradicional ArcMap como la herramienta de ArcGIS Pro, que ya sabéis que lleva unos cuantos años ya con nosotros y va a ser un poco el futuro de las herramientas de escritorio del mundo ERRI. Dentro de esas herramientas de escritorio vamos a utilizar herramientas o vamos a ver por encima herramientas de simbología, vamos a ver por encima herramientas de geoprocesamiento, de visualización, de creación de mapas, de creación de escenas, es decir, vamos a dar un pequeño repaso a un flujo de trabajo de creación de cartografía. A partir de ahí vamos a ver también cómo publicar servicios de diferente tipología, servicios de visualización de mapas, servicios de escena, servicios de capas de localización, servicios de cálculos de redes, algunos desde ArcGIS Pro, otros desde ArcMap, y luego veremos herramientas como ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise Portal for ArcGIS principalmente para consumir esos servicios en aplicaciones externas que además subiremos a nuestro propio servidor de aplicaciones, en este caso un IS desplegado en una máquina Windows. Por tanto, me parece un ejemplo bastante interesante para entender en su conjunto la plataforma ArcGIS. Así que eso es lo que veremos principalmente en ese punto, aunque lo iremos viendo también de forma transversal a lo largo de las 2 horas de webinar. Una vez ya metidos en el propio proceso de la creación de los Smart Campus, tenemos un punto principal y crítico bajo mi punto de vista, en el que debemos tener claro cómo hacer los pasos, porque básicamente nos va a dar el resultado de la conversión de la cartografía en origen que probablemente tengáis en muchas de las universidades en formato CAD a la conversión a un formato GIS para luego poder hacer un tratamiento de esta información desde principalmente ArcGIS Pro y sobre todo a la hora de publicar esa cartografía como servicios web, ¿vale? Por tanto, tenemos un paso importante en este punto de conversión de cartografía CAD a cartografía GIS. En tercer lugar, introduciremos acerca de la publicación de servicios, insisto, principalmente servicios de visualización de mapas, servicios de escenas y servicios de NA o servicios de cálculos de rutas. Uno de los puntos principales de la aplicación final que acabaremos creando, como veis en el punto 4, es la capacidad de poder realizar cálculos de rutas dentro de los edificios, indoor o entre los propios edificios de un campus, en este caso un campus universitario, pero puede ser un campus logístico, un campus empresarial
o cualquier otro tipo de campus en el que intervengan edificios y sobre todo en el que intervengan el cálculo de rutas indoor dentro de los edificios. Así que por último, ese último punto, ese punto 4, será principalmente cómo crear aplicaciones web. En este caso, aplicaciones web que no lanzaremos de forma online directamente desde la plataforma de ArcGIS Online o desde la plataforma de Portal for ArcGIS, sino que será una aplicación que nos provea como solución externa ERRI, que podremos obtener a través de una descarga gratuita y que tendremos que desplegar en nuestro IIS o en cualquier servidor de aplicaciones que tengamos, ¿vale? Pero de forma on-premise, no de forma online como los provee ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Bien, os voy a comentar las herramientas que vamos a utilizar. El guión de la charla os lo iré comentando a través de un story map que creó un compañero de ERRI que se llama Danilo Palermo, que me parece una herramienta estupenda para poder ir contando los pasos necesarios que vamos a tener que seguir para la creación de este campus inteligente. Mucho mejor, de hecho, que lo que nos puede dar una presentación de PowerPoint, y además aprovechamos para ver las bondades de los Story Map como aplicaciones web para no solo contar historias a través de los mapas, sino hacer presentaciones, crear informes o al fin y al cabo contar cualquier historia de una forma secuencial, ordenada y atractiva visualmente a través de gráficos, de textos, de mapas, por supuesto, de imágenes, de contenido multimedia, al fin y al cabo, que nos puede resultar un poquito más complicado a veces realizarlo, o menos interactivo realizarlo desde PowerPoint. También, y ambas páginas están públicas, por si alguien quisiera ir siguiendo los pasos que yo voy dando. Tenéis subido a la plataforma, en este caso ArcGIS Online, de forma pública. Fijaros como en este caso ni siquiera estoy logado, ¿vale? Es decir, cualquier usuario puede acceder a la descarga de esta solución. Simplemente deberíais buscar en ArcGIS Online, ArcGIS Indos UC 2017 Tech Preview. Insisto, aquí básicamente lo que nos descargamos son datos de ejemplo y todas las herramientas, scripts, librerías de símbolos, ficheros RPKs para la texturización de los edificios, es decir, la solución íntegra con todos los pasos necesarios guiados en unos elementos nuevos de ArcGIS Pro que se llaman tareas, que supongo que muchos de vosotros ya conoceréis, pero que además veremos que nos van a servir pues para... gracias, Proyo, por avisarnos. Que nos van a servir para ver de forma muy guiada y muy asistida los pasos que necesitamos dar para la creación de un Smart Campus. Os comento desde ya que obviamente los pasos internos del propio proceso de la conversión de CATAGIS, de la publicación, etcétera, etcétera, los veremos de forma resumida, podríamos decir, porque es un proceso complejo y pesado en el tiempo, más que complejo, sobre todo largo y pesado en el tiempo, que no tiene mucho sentido ir lanzando los procesos y ir llenando todos los parámetros de todas las herramientas, pero sí que tengamos una idea general de cuáles son los pasos necesarios, insisto, para crear o ser capaces de crear este Smart Campus, ¿vale? Por tanto, desde aquí, insisto, es un recurso estupendo, de forma gratuita. Desde el botón de descargar os podéis descargar la solución al completo. Yo casi que os recomiendo que la descarguéis a posteriori del webinar para que podáis estar atentos al webinar y luego realizar vosotros vuestras pruebas. Y además tenéis en cada uno de los pasos necesarios un vídeo explicativo desde el Departamento de Desarrollo de Contenidos de ERRI Estados Unidos. Por tanto, comenzamos. Vuelvo a la diapositiva para hablar ligeramente, insisto, de la plataforma ArcGIS. Supongo que todos o casi todos seréis usuarios de ERRI en mayor o menor medida, en diferentes versiones y con diferentes piezas de la plataforma, podríamos decir, pero como os comentaba al principio, esta solución de Smart Campus, bajo mi punto de vista, es un ejemplo perfecto para explicar la plataforma ArcGIS y la integración, sobre todo, y la interrelación entre todos los componentes o todas las piezas del ecosistema de tecnología ERRI que conforman la plataforma ArcGIS.
Tradicionalmente estuvimos muy acostumbrados o estábamos muy enfocados los técnicos GIS a trabajar en entornos de escritorio. En estos entornos de escritorio, pues principalmente nos dedicábamos a hacer un tratamiento en local del dato a nivel de análisis, a nivel de edición, a nivel de visualización, de representación, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, la forma de compartir la información, que hasta entonces había sido, podríamos decir, un poco obsoleta, en formatos muy físicos, fue adaptándose a la tecnología del momento y empezó a cobrar más importancia las tecnologías servidores que nos permitían servir información cartográfica en forma de servicio web. Tradicionalmente esos servicios web en tecnología ERRI siempre los publicamos a través de ArcGIS Server. ArcGIS Server, si ArcGIS Desktop es la plataforma que me permite hacer una visualización y un tratamiento del dato a nivel local, ArcGIS Server es la plataforma que me permite publicar esta cartografía GIS en formato de servicio web. Básicamente el servidor web, ArcGIS Server, despliega una URL para cada servicio y los diferentes clientes que quieren consumir esa cartografía web sin necesidad de tener que tener ningún software desplegado e instalado en sus propias máquinas, simplemente acceso a través de la red a ese servidor y un simple navegador o cualquier otra aplicación cliente, como por supuesto ArcMap o ArcGIS Pro o incluso aplicaciones móviles como podrían ser Collector o Survey 123, básicamente actúan de clientes contra ese servidor. Por tanto, básicamente esos clientes cada vez que navegan por el servicio web hacen una petición al servidor, el servidor procesa esa petición y nos devuelve una respuesta. Estas peticiones pueden ir desde peticiones tan sencillas como un zoom o un identify o aplicaciones un poquito más complejas como geoprocesamientos directamente lanzados vía web. Insisto que es importante entender un poco todo este funcionamiento porque en la aplicación final, en ese punto 4 del que os hablaba antes, vamos a tener desplegadas todas estas piezas. Un poco ese segundo paso a nivel de tecnología GIS en el que por un lado teníamos la plataforma de escritorio y por otro lado teníamos las plataformas servidores que nos servían la información, evolucionó hace pocos años a ir a plataformas, a portales web que nos impiden o nos limitan la necesidad, mejor dicho, de tener que consumir directamente esos servicios web a través de la URL. Estos portales web, como son ArcGIS Online y como son Portal for ArcGIS, principalmente lo que nos aportan es la capacidad de poder acceder a esos servicios web en forma de capa web, sin necesidad de tener que acceder y de consumir el servicio directamente desde el servidor. Es decir, para nosotros, para los usuarios, es invisible dónde esté alojado ese servicio, simplemente lo vamos a consumir e insertar en cualquiera de nuestros mapas. Por tanto, esa evolución a ese mundo 3.0 del web GIS lo que nos permite es tener, por un lado, piezas de escritorio, insisto, para el tratamiento de los datos, por otro lado, piezas servidoras donde almacenar y donde publicar nuestros servicios web y, por otro lado, y muy importante, estos portales web que lo que nos permiten es acceder y consumir esos servicios directamente en nuestros mapas, en nuestras aplicaciones. Como sabéis, o supongo que sabréis, en tecnología ERRI tenemos dos tipos de portales web. Por un lado, ArcGIS Online, por otro lado, Portal for ArcGIS, con ciertas diferencias y limitaciones cada uno de ellos. ArcGIS Online es una plataforma de portal web desplegada íntegramente o 100% en la nube. Es decir, los usuarios se olvidan de tener que hacer ningún tipo de inversión en administrar servidores, en administrar técnicos que gestionan esos servidores, etcétera, etcétera. ERRI nos despliega un servicio de hosting para poder almacenar nuestros servicios web en la nube y no solo nuestros servicios web, sino tanto los mapas como las aplicaciones que van a consumir esos servicios web. Portal for ArcGIS, por contra, a diferencia de ArcGIS Online, no es una pieza única como ArcGIS Online que trabaja tanto de servidor web como de portal web, sino que Portal for ArcGIS es una pieza que pertenece al otro ecosistema que se llama ArcGIS Enterprise, que forma parte, insisto, o del que forman parte tanto Portal for ArcGIS como ArcGIS Server, como otras dos piezas que ahora aplican un poco, que son Web Adaptor y Datastore, ¿vale? En el caso de ArcGIS Enterprise, ese despliegue lo hacemos en nuestra propia infraestructura.
ya sea de forma física en nuestros propios servidores o en almacenamientos externos como Amazon o otro tipo de plataformas como Azure. Este despliegue es más complejo a nivel de arquitectura, pero tiene ciertas ventajas respecto a un despliegue tan sencillo como es el de ArcGIS Online, ¿vale? Principalmente, bajo mi punto de vista, esas ventajas, además de la personalización propia del portal y de opciones de seguridad un poquito más avanzadas, para mí, a nivel de usabilidad, principalmente son dos las ventajas. Por un lado, la capacidad de poder registrar las bases de datos en nuestro propio servidor. Es decir, si en ArcGIS Online publicamos un servicio de entidades, podríamos decir que la comunicación entre el servicio de entidades y la base de datos queda absolutamente cortado. Es decir, si almacenamos el servicio web, no almacenamos la base de datos y viceversa, y esto puede ser un problema en un proyecto a largo plazo en el que los niveles de actualización de la información son bastante altos. Y esto, por ejemplo, en ArcGIS Enterprise no ocurre. Es decir, nosotros vamos a tener la capacidad de poder registrar la base de datos en nuestro servidor. Por lo tanto, la información no se copia al servidor, la información se queda alojada en su ubicación original y es el servicio el que acude y llama a la base de datos y, por tanto, cualquier edición que se realice se está haciendo directamente contra la base de datos. Si la hacemos directamente contra la base de datos en un entorno de escritorio, estupendo, y si lo hacemos en un entorno web, en realidad está haciendo un recorrido, esa petición de la que os hablaba antes, desde la aplicación cliente hasta el servicio, desde el servicio hasta el servidor web y desde el servidor web a la base de datos y de vuelta otra vez a la petición, ¿vale? Por tanto, para proyectos complejos, sobre todo a nivel de actualización y de edición, pues podemos decir que ArcGIS Enterprise tiene una ventaja enorme en ese sentido. Y bajo un punto de vista, la otra diferencia importante, insisto, a nivel de usabilidad, es sobre todo el catálogo de servicios que podemos publicar. Y eso aplica mucho en este proyecto que vamos a realizar a lo largo de las 2 próximas horas. En ArcGIS Online tenemos una limitación de 2 tipos de servicios con los que podemos publicar. Bueno, 3 ahora, desde que han salido los servicios de teselas vectoriales, que básicamente son servicios de capas operativas, de servicios de entidades que nos permiten realizar ediciones, geoprocesamientos, ediciones, etcétera, etcétera, y servicios de referencia cartográfica, servicios de teselas o de teselas vectoriales. Es decir, en ArcGIS Online no podemos publicar, por ejemplo, servicios NA o servicios de cálculos de rutas, como sí podremos publicar en ArcGIS Enterprise. No podemos publicar servicios de geoprocesamiento. No podemos publicar servicios de imágenes. Bien, por tanto, las limitaciones a nivel del catálogo, de la variedad de tipos de servicios web que nosotros podemos publicar, pues es mucho más limitado en plataformas ArcGIS Online respecto a plataformas ArcGIS Enterprise. Por tanto, veremos en este caso cómo podemos trabajar en ambas plataformas o en ambos portales web, porque están interrelacionados entre sí. Igual que tenemos una interrelación entre productos de escritorio y portales web, pues también entre diferentes tipologías de portales web, como Portal for ArcGIS o como ArcGIS Online, ¿vale? Por tanto, veremos cómo podemos crear aplicaciones en las que algunos de los servicios estén publicados en ArcGIS Online y otros de los servicios estén publicados en ArcGIS Enterprise, concretamente en ArcGIS Server y accesibles desde Portal for ArcGIS, ¿vale? Para quien no haya visto nunca de lo que estamos hablando, como os comentaba, a nivel de usabilidad o a nivel de interfaz, las diferencias son mínimas entre ambos portales. Fijaros cómo aquí estoy entrando a ArcGIS Online, ¿vale? La dirección genérica es argis.com. Cuando nos pide credenciales, automáticamente me redirige a mi espacio de hosting, ¿vale? Que en este caso, del Departamento de Formación de España, pues se llama Aula ERRI, con los dominios de .maps.argis.com. Si quisiera entrar a mi portal, no me redirigiría a la página genérica, como veis aquí, es decir, el Instituto Geográfico Nacional o el Instituto Nacional de Estadística o la Universidad Complutense de Madrid o cualquier otra organización, pues tendrán también su ArcGIS Online, pero todos llevarán ese apellido en la URL de .maps.argis.com genérica para todas las organizaciones, ¿vale? En el caso de acceder a nuestro portal, ¿vale? Fijaros cómo directamente estoy poniendo el nombre de la máquina donde está desplegado ese portal, el dominio interno en este caso, de ERRI España, y a partir de aquí ya podría acceder a mi portal.
Vale, lo que quiero enseñaros es que a nivel de interfaz, fijaros que es relativamente parecida. Desde aquí, pues yo tengo el acceso a través de mis credenciales. Desde ArcGIS Online tengo acceso a mi pestaña de contenido, donde tengo alojados todos mis servicios. Puedo crear mapas y aplicaciones. Es decir, a nivel de usabilidad es muy similar. ¿Vale? Fijaros como en Enterprise, pues tengo algo parecido. Me voy a mi contenido y desde aquí también tengo acceso a mis servicios web. Puedo crear mapas, puedo crear escenas, puedo crear aplicaciones web, etcétera, etcétera. Bien, fijaros cómo, como os comentaba antes, ArcGIS Online hace las funciones tanto de servidor web, es decir, nos permite publicar directamente en ArcGIS Online, a través, obviamente, de un ArcGIS Server invisible, podríamos decir, para nosotros como usuarios, que gestiona ERRI de forma íntegra. Sin embargo, Portal for ArcGIS es una pieza de un ecosistema un poquito mayor y un poco más complejo que se llama ArcGIS Enterprise, que está compuesto, por supuesto, de Portal for ArcGIS, pero también del propio servidor web, ¿vale? Simplemente para que entendáis dónde están alojados los servicios. Uy, perdón. ¿Vale? En este caso yo tendría alojados los servicios en ArcGIS Server, ¿vale? Este es el directorio de servicios de ArcGIS Server y tendría acceso a estos servicios en forma de capa web a través de mi contenido. ¿Vale? Por tanto, aquí veremos exactamente los mismos servicios que veremos en ArcGIS Server. Bien, simplemente quería haceros una pequeña introducción un poco a todo este ecosistema ERRI para que entendamos bien el resto de flujo de trabajo. Me freno aquí 2 minutos por si alguien tiene alguna duda, que me interesa que esto se entienda, si no al completo, porque puede ser ciertamente complejo, sí que tengamos una idea general y que nos suenen todas las piezas que vamos a utilizar. Me freno 1 minuto por si alguien quiere realizar alguna pregunta por el chat o bien encenderse el micro y lanzar una pregunta a través del audio. Bien, pues vamos entonces con hacer la presentación, como os comentaba antes, a través del story map de un compañero que se llama Danilo Palermo, que me parece una forma estupenda de realizar una presentación, en este caso, de la solución de Smart Campus, ¿vale? Os recuerdo una vez más que tenéis de forma pública, abierta y gratuita la posibilidad de descargar toda la plantilla con tanto mapas como datos de ejemplo, como scripts de geoprocesamiento, como librerías de símbolos y como ficheros de texturización o RPKs para darle textura a nuestros edificios de nuestro campus. Insisto, lo tenéis de forma pública y accesible en esta dirección. Bien. Bueno, aquí Danilo os cuenta un poco lo que ya os he contado yo, es decir, cuál es la idea de este webinar, de este Smart Campus, que básicamente lo que pretendemos es ser capaces de publicar una red interna dentro de los edificios y entre los edificios que nos permitan realizar cálculos de cuál es la ruta óptima entre el despacho de un profesor y un aula, o entre un aula y una salida de emergencia, es decir, no solo rutas óptimas en cuanto a navegación para realizar la ruta más corta, sino además posibles rutas de evacuación en casos de incendios o cualquier otra catástrofe. Bien, además este tipo de rutas va a tener una consideración importante y va a ser la capacidad de poder realizar el cálculo de estas rutas entre diferentes pisos dentro de un mismo edificio, ¿vale? Por tanto, bueno, es una diferencia sustancial en cuanto a las redes tradicionales que estamos acostumbrados a utilizar. Bien. ¿Qué es lo primero o el primer paso del que vamos a partir para realizar este proceso de creación de campus inteligentes o de Smart Campus? En primer lugar, normalmente, si ya partiéramos de la información, si tuviéramos nuestra cartografía del campus en cartografía GIS, estupendo, ¿vale? Pero normalmente, fijaros cómo en el mismo Story Map y en la propia solución os hablamos de que el primer paso será normalmente, ¿vale? Ambos primeros pasos serán normalmente la conversión de la cartografía que tradicionalmente en universidades la tendremos en formato CAD a formato GIS. ¿Vale? Y ese será un punto importante y crítico porque dependerá de este paso la producción óptima de la futura malla que nos va a permitir realizar esos cálculos. ¿Vale? Por tanto,
Esos pasos, bueno, pues fijaros cómo Dani los lo vuelve a contar por aquí, transformar los datos cat en GIS. En segundo lugar, y no menos importante que el primero, crear la malla indoor y las transiciones entre las escaleras y los ascensores para poder realizar el cálculo de forma óptima. Y en tercer lugar, o bien moderar los datos GIS con software CityEngine o desplegar nuestra aplicación GIS en función de lo que queramos y necesitemos, en un servidor web. Bien, una vez nos descargamos el proyecto de la página que os comentaba previamente, vamos a descomprimir el fichero que descarguemos y veremos cómo tenemos toda esta estructura de carpetas, que ahora nos puede sonar un poco a chino, pero que iremos desgranando poquito a poco. Perdón, que estos tiempos con las alergias son muy malos. Continuamos, ¿vale? Fijaros cómo, insisto, aquí tenemos toda esa información que veíamos en la web, ¿vale? Tenemos desde diferentes databases donde vamos a ir almacenando diferentes outputs que vamos generando con algunas de las herramientas. Tenemos diferentes carpetas que nos van a ir almacenando desde datos, en este caso los datos de ejemplo de los edificios en formato CAD, a databases de salida para los outputs que vayamos generando y además también algunas de las herramientas necesarias para realizar tanto la conversión de CAD a GIS como posteriormente la publicación, la creación de la malla y la publicación de algunas de las capas. Tendremos también además de ficheros RPKs que nos permiten, insisto, la texturización de los edificios más a nivel de visualización que a nivel funcional, ¿vale? Perdón, Iñaki, que no había leído tu mensaje. No es necesario CityEngine, ¿vale? Sería necesario en caso de que queramos utilizar un nivel de texturización de los edificios del que no dispongamos, ¿vale? Es decir, Rios provee algunos ficheros RPKs, tanto en este proyecto como en la propia instalación de ArcGIS Pro, como incluso en plataformas como en Geonet o incluso en plataformas públicas como GitHub. Estos ficheros RPKs básicamente son ficheros que almacenan propiedades de representación, sobre todo a nivel de texturas para edificios. Obviamente estas texturas no son texturas reales, podríamos decir. Es decir, ahora cuando hagamos el ejemplo con este campus no va a ser exactamente la fachada de ese edificio, ¿vale? Tendríamos que tener imágenes oblicuas o utilizar alguna otra metodología para obtener la texturización real de los edificios. Por lo tanto, si no tuviéramos o dispusiéramos de estos recursos, estos ficheros RPKs creados en CityEngine, pero que no es necesario, insisto, tener CityEngine para poder acceder a ellos, porque ya hay muchos de forma pública, pues nos pueden dar acceso a implementar esas propiedades a nuestros edificios. Estos ficheros RPKs, básicamente, pues hay algunos que, pues no sé, de ciudades medievales o de ciudades vanguardistas o dentro de una ciudad de barrios más modernos o de barrios más antiguos o con edificios con ventanales más altos o más bajos. Es decir, básicamente lo que almacenan son propiedades diferentes para la texturización de los edificios, ¿vale? Insisto, si tuviéramos CityEngine, estupendo porque podemos modelar nosotros ese fichero de texturización. Si no dispusiéramos de CityEngine o no queremos invertir tiempo en aprender a usarlo, no pasa absolutamente nada porque, insisto, podemos utilizar los que nos provee tanto la propia solución como en la propia instalación de ArcGIS Pro, como, insisto, en plataformas como Geonet o GitHub, ¿vale? Entonces, no en ningún caso es necesario utilizar de CityEngine. De nada, Iñaki. Bien, además tenemos algo muy importante. Bueno, tenemos, por supuesto, el fichero de proyecto en ArcGIS Pro, ¿vale? Y tenemos algo muy importante para este proyecto, que son los ficheros de tareas, ¿vale? Los ficheros de tareas, básicamente, es una herramienta, un elemento nuevo que se creó en ArcGIS Pro, si no recuerdo mal, desde la primera versión y que han ido mejorando versión a versión, que básicamente lo que almacena o lo que gestiona son flujos de trabajo de forma guiada, paso a paso, para, en primer lugar, organizar los pasos de un flujo de trabajo y, en segundo lugar, asegurarnos que no se nos olvida ninguno de esos pasos, ¿vale? Algunas veces me preguntan las similitudes entre los ficheros de tarea y, por ejemplo, un modelo creado en Model Builder. Podría llegar a tener cierta similitud, pero en ningún caso realizan funciones parecidas, ¿vale? Es decir, Model Builder es una herramienta pensada para crear flujos de trabajo principalmente analíticos. Es decir,
yo genero una herramienta, la salida de esa herramienta es la entrada de la segunda herramienta y así sucesivamente, y que puedo lanzar de forma masiva y genérica, rellenando una serie de parametrizaciones que ya haya hecho al modelo. Sin embargo, las tareas, los ficheros de tareas, lo que pretenden es asistir al usuario en determinadas acciones que necesita realizar a través de instrucciones, de pasos que pueden ser automáticos o que tenemos que ejecutar de forma manual, pasos que pueden ser invisibles u opcionales para el usuario, y además, sobre todo, la diferencia con Model Builder, bajo mi punto de vista, a nivel, además de la forma de ejecutarlo, es sobre todo el tipo de acciones que podemos insertar. Model Builder, insisto, está pensado principalmente para operaciones analíticas, ¿vale? Pero dentro de las tareas podemos insertar cualquier acción, insisto, cualquier acción que se pueda realizar en ArcGIS Pro. Es decir, desde realizar ediciones hasta insertar o modificar el etiquetado, aplicar una nueva simbología, por supuesto, lanzar operaciones de geoprocesamiento, abrir nuevos mapas, importar MXDs, es decir, insisto, cualquier tarea que se pueda realizar en ArcGIS Pro va a poder ser registrada como un paso dentro de un fichero de tarea, ¿vale? Por tanto, puede llegar a tener o podría llegar a tener ciertas similitudes con los modelos, ¿vale? Pero en ningún caso, ni mucho menos, realiza las mismas operaciones, ni está pensado para ejecutar las mismas tareas, ¿vale? O las mismas acciones. No quiero utilizar la palabra tarea. Por tanto, creo que una de las grandísimas ventajas que tiene esta solución, ¿vale? Que os recuerdo una vez más desde dónde descargarla, una de las grandísimas ventajas que tiene esta solución es que ya nos han desarrollado todos los ficheros de tarea necesarios con todos los pasos necesarios para poder crear nuestro propio campus universitario, ¿vale? Paso a paso, es decir, oye, pues la primera de ellas nos crea o nos va explicando cómo tenemos que crear nuestro propio mapa base para el campus. Si por lo que fuera el propio mapa base de nuestro campus ya lo tuviéramos creado, pues podríamos saltarnos este paso, por supuesto. Aprovecho también, por cierto, para deciros que algunas universidades ya están colaborando en la comunidad ArcGIS, subiendo la propia cartografía que están desarrollando a través de un programa de colaboración dentro del Living Atlas, que aprovecho para enseñaroslo, aunque supongo que todos lo conoceréis o casi todos lo conoceréis. Living Atlas básicamente es un portal masivo e internacional de contenido GIS desplegado y mantenido por ERRI. De hecho, si no recuerdo mal, he llegado a leer que es la plataforma con mayor contenido geográfico a nivel mundial. Entonces, desde aquí, desde la pestaña de examinar, podéis acceder y en algún caso a descargar también información organizada por categorías, filtrada por regiones o por ubicaciones geográficas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, insisto que algunas de las universidades ya están además colaborando con esta plataforma para poder publicar y servir su campus o la cartografía de su campus de forma pública a través de Living Atlas como colaboradores de él, ¿vale? Por lo tanto, os animo a que si estáis un poco a favor de plataformas de datos abiertos y un poco de la integración de la información geográfica de forma pública, pues puede ser una idea interesante hacer de forma colaborativa o publicar de forma colaborativa la cartografía de vuestro campus universitario. Bien, estaba con las tareas, ¿verdad? Bueno, todas estas tareas, insisto, las iremos lanzando y viendo en ArcGIS Pro. Obviamente no podemos detenernos en cada uno de los pasos de las tareas porque veréis luego a continuación que algunos de ellos pues, tienen bastantes pasos y algunos de ellos un pelín pesados porque hay que rellenar muchos parámetros, ¿vale? Pero, insisto, la enorme ventaja que tenemos porque ya tenemos todo el trabajo a nivel de procedimiento y de flujo de trabajo hecho. Básicamente lo que tendremos que hacer será reemplazar los ficheros CAD que nos ponen de ejemplo en la solución de ERRI por nuestros propios ficheros de CAD, cambiar algunos nombres de los campos, los edificios que tengan 4 plantas en lugar de 2, pues implementarlo, etcétera, etcétera. Pero insisto que toda la estructura, todo el esqueleto analítico que vamos a necesitar ya está hecho, ¿vale? Por lo tanto, puede ser un trabajo relativamente sencillo en contra de si tuviéramos que hacerlo nosotros desde cero.
Bien, además fijaros que en la carpeta Indos, Create, Building Tools y CAD, fijaros lo que os comentaba antes, que además tenemos por aquí una parte importante, aquí en Tools, que son una serie de tablas CSVs y ficheros Excel, que investigaremos un poquito a continuación, que va a ser la base para la conversión de esa cartografía CAD a cartografía GIS. ¿Vale? Básicamente lo que almacenan son una serie de reglas y de nombres de tablas y de campos que será un poco la base para que la conversión sea óptima y eficiente. Bien, por tanto, vamos a lanzar el fichero de proyecto, ¿vale? Ya sabéis que los ficheros con extensión .aprx hacen referencia a los ficheros de proyecto de ArcGIS Pro. Vamos a dar un segundillo para que termine de abrir. Bien, fijaros como además ya dentro de este proyecto, obviamente ya tenemos una serie de vistas de mapas, tanto de mapas 2D como de mapas 3D ya preconfiguradas. ¿Vale? En este caso, el ejemplo es con parte del campus empresarial, podríamos decir, de ERRI en Redlands, donde está la ubicación original de su campus, de sus oficinas, y que habréis oído hablar seguramente 1 millón de veces. Bien, bueno, esto es ArcGIS Pro. Para quien no lo conozca, permitirme que le dedique 3 minutos a enseñarlo de forma muy genérica. Esta es la interfaz de ArcGIS Pro. Como veis, han cambiado enormemente, si no la filosofía del... Perdón. Si no la filosofía general de, obviamente, de un GIS de escritorio, principalmente un GIS de escritorio de ERRI como el ArcMap, ¿vale? Es decir, es una tecnología que nos va a permitir o que nos va a seguir permitiendo trabajar a nivel de edición, de simbología, de análisis, de publicación, etcétera, etcétera, por supuesto, pero sí que han cambiado enormemente la disposición de los elementos dentro de la aplicación, ¿vale? En ArcMap principalmente trabajábamos con barras de herramientas, con toolbars. En este caso no existen las barras de herramientas, sino que las han sustituido principalmente por cintas, las que cada una de ellas, ¿vale? Pues tiene diferentes funcionalidades organizadas por bloques. Algo que a mí personalmente me gusta mucho es que cuando nosotros pinchamos en cualquier capa, en función de la tipología de esta capa, además de las pestañas genéricas de ArcGIS Pro, se nos habilitan una serie de ventanas o de cintas ad hoc a esa capa. Es decir, si seleccionamos una capa CAD, como es en este caso, pues tenemos opciones de simbología a nivel de datos CAD. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, en este segundo vista de mapa, en la que ya tenemos clases de entidades de database, y yo seleccionara estas clases de entidades de database, como por ejemplo las paredes, ¿vale? Pues además de las cintas genéricas, pues además se me van habilitando una serie de pestañas, insisto, en este caso, pues apariencia para clases de entidades vectoriales, etiquetado, operaciones de modificación de esquema, ¿vale? Campo de dominio, subtipos, etcétera, etcétera. Si tuviéramos una capa raster, pues las operaciones que podríamos realizar contra la capa raster pues serían diferentes que contra las capas vectoriales, ¿vale? O en el caso de trabajar con una red, ¿vale? Por tanto, insisto, lo que han pretendido principalmente es unificar todas las operaciones que estaban enfocadas o realizaban acciones similares. Es decir, si os acordáis, si echáis un poco la vista atrás en ArcMap, si nosotros queríamos cambiar el rango de escala de una capa, si queríamos modificar en la simbología, si queríamos modificar en la transparencia, lo teníamos en 3 ventanas diferentes, ¿vale? Ahora lo tenemos todo dentro de la misma ventana de apariencia, dentro de la misma cinta, perdón, de apariencia, ¿vale? Si queríamos publicar un servicio de redes, un servicio de geoprocesamiento, un servicio de imágenes,
o un servicio de entidades, lo hacíamos desde 4 entornos diferentes. Ahora está todo, las opciones de compartir, o si queríamos exportar a PDF, en otro entorno diferente, ¿vale? Ahora está todo organizado dentro de la misma cinta. Opciones de compartir, todo unificado y centralizado dentro de la misma cinta, ¿vale? Y obviamente, bueno, pues han dado nueva imagen a nivel de interfaz, insisto, siguiendo un poco la evolución de la tecnología en general, que está siguiendo paquete Adobe, etcétera, etcétera, un poco todas estas, AutoCAD también, siguiendo un poco toda esta línea de interfaz. A partir de ahí, bueno, pues seguimos teniendo nuestra tabla de contenidos con alguna novedad, pero en general tenemos con la misma filosofía. Tenemos nuestra ventana de catálogo, donde tenemos nuestra conexión a nuestras carpetas, insisto, con la misma filosofía que tenemos en ArcMap. Una gran diferencia es que dejamos de tener también data frames como teníamos en ArcMap, pero existen lo que llamamos las vistas de mapas, ¿vale? Que podrían hacer una función relativamente similar y que las vamos a ir almacenando todas ellas en el catálogo. ¿Vale? Tenemos aquí una pestaña de mapas y aquí vamos almacenando todas estas vistas. Es decir, si por lo que fuera yo eliminase la pestaña de la vista de mapa de Cat2GIS, no pasaría absolutamente nada porque siempre la voy a tener almacenada en mi catálogo, ¿vale? Por tanto, simplemente botón derecho, abrir y volvería de nuevo a abrir esa pestaña, ¿vale? Por tanto, bueno, es una utilidad muy cómoda tener almacenadas tantas vistas de mapa como si fueran, insisto, permitirme la analogía, los antiguos data frames almacenados dentro del catálogo. Por tanto, aunque tenga 15 data frames, no tengo por qué tener todos activos o visibles en el mapa, sino que puedo ir insertando o eliminando todos los data frames que vaya necesitando un poco en función de las necesidades del momento. Bien, dejarme que abra el chat por si acaso vais haciendo preguntas. Sentiros libres, para ir haciendo preguntas. Ya veré yo si os la contesto en ese momento o si me espero unos minutillos y os la contesto un poquito más adelante porque se vaya a ver adelante, ¿vale? Pero insisto que sentiros libres de hacer todas las preguntas que vayáis necesitando. Bien, como os comentaba, una de las herramientas más interesantes de ArcGIS Pro y que lo han desplegado de forma maravillosa bajo mi punto de vista en esta solución es lo que llamamos las tareas, ¿vale? Si vamos a esa conexión que os comentaba antes, que básicamente son las mismas carpetas que tenía aquí almacenadas en Windows, por supuesto, pues tenemos una carpeta que se llama Task, en el que vemos esas 5 tareas, insisto, que nos van a ir guiando, insisto, de forma muy tremendamente asistida por todos los procesos que tenemos que realizar para crear este Smart Campus, ¿vale? Cada una de estas tareas está centrada en cada uno de los pasos, insisto, necesarios, como os comentaba en la propia solución. El primero de ellos, crear los mapas base para el campus. El segundo de ellos, crear los interiores de los edificios, principalmente a través de la conversión de Cat a GIS. En tercer lugar, crear o convertir ese mapa del campus en una escena tridimensional. En cuarto lugar, y un proceso crítico, igual que el segundo, bajo mi punto de vista, los dos más críticos, es la creación de la red que nos va a permitir, o de esa red indoor a través de una malla que nos va a permitir realizar el cálculo de rutas. Y en tercer y cuarto, y en quinto y sexto lugar, realizar la publicación tanto de la escena como de las capas que luego nos van a permitir realizar las búsquedas de despachos, de nombres de profesores, de salas específicas de aulas de formación, etcétera, etcétera. Insisto que bajo mi punto de vista tenemos 2 puntos claves, que son el punto 2, que es la creación de los interiores de los edificios, y el punto 4, que es la creación de la red, ¿vale? O de la malla que nos va a permitir realizar esos cálculos de rutas. Bien, por tanto, una ayuda tremenda van a ser estos ficheros de tareas, ¿vale? Vamos a ir lanzando uno a uno para que vayamos viendo cuáles son los pasos necesarios. Insisto, no los lanzaremos, ya los tengo yo lanzados de forma previa para que podamos ver ipso facto el resultado de cada una de ellas, ¿vale? Fijaros, cada uno de estos... Uy, bueno. A ver qué está pensando. Vale. Cada uno de estos ficheros, ¿vale? Tiene extensión .rtask y almacena una serie de tareas
y cada una de estas tareas almacena una serie de pasos, ¿vale? Para que tengamos clara la estructura de estos ficheros de tareas, ¿vale? Insisto, hay 3 niveles jerárquicos, podríamos decir. El primero de ellos es el propio fichero de RTask o .RTask. Estos ficheros básicamente lo que almacenan son tareas, es decir, podría haber una tarea que sea, como es en este caso, crear el mapa base del campus. Habrá otra tarea, conocer tus opciones. O habrá una segunda tarea que sea publicar y compartir tu basemap, ¿vale? Por ejemplo, si vamos al segundo fichero de tarea, pues vemos como en este caso tenemos 5 tareas diferentes o 6 tareas diferentes. Que tenemos que saber de tus datos CAD, cómo almacenar o cómo rellenar la información del fichero de configuración. Y luego dentro de cada una de estas tareas pues tendremos una serie de pasos, ¿vale? Me interesa, insisto, que tengamos bien clara la estructura de estas tareas. Bien, por lo tanto, vamos con el primero, en el que básicamente nos dan ciertas recomendaciones acerca de la creación de nuestros mapas base para nuestros campus universitarios o cualquier otro tipo de campus. ¿Vale? Básicamente, pues nos instan a que si no tenemos nosotros la información, podemos utilizar información del Living Atlas, o que si la tenemos y quisiéramos publicarla, podríamos hacerlo a través directamente de esta plataforma que ya os he comentado o hablado de ella, que es Living Atlas. Fijaros cómo cada una de estas tareas tiene una serie de pasos, ¿vale? Por ejemplo, pues en este caso nos dicen que una de las opciones para el despliegue de nuestro mapa base es mantener todos nuestros datos y servicios en nuestra propia infraestructura. Es decir, si queremos utilizar la opción de ArcGIS Enterprise para hostear nuestros servicios en nuestro propio servidor y no utilizar servidores externos de ERRI. Y además nos redirigen a otra plantilla, a otra solución que nos permite o que está más enfocada en la edición de la cartografía para un campus, ¿vale? Pues las plantas de los edificios, las carreteras entre los edificios, cartografía externa a ese cálculo de rutas como podría ser mobiliario o como podría ser vegetación, ¿vale? Que pueden dotar de cierta visualización o mejora la visualización del campus, pero que no afecta directamente a la gestión de este campus, ¿vale? La otra opción es que nos dicen que, bueno, pues que podemos utilizar las herramientas que nos provee el Living Atlas, como os comentaba antes, para compartir nuestros mapas, nuestras herramientas, nuestros servicios de forma pública, ¿vale? Y que ahí ya directamente pues nos pegan el enlace para poder ir directamente a esta plataforma, ¿vale? Os comentaba hace unos minutos la posibilidad de participar en el ERRI Community Maps, como os comentaba. Ya hay varias universidades, ya hay varios ejemplos de universidades que han compartido en esta comunidad su propia cartografía y desde luego desde ERRI os animamos a que lo hagamos, ¿vale? Al final, cuanta más y mejor información tengamos, pues por supuesto que mejor para todos, para el desarrollo de visores, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Bien. Y en segundo lugar, bueno, pues básicamente una recomendación a que si ya tenemos publicada y creada nuestra información de nuestro campus, pues podemos avanzar al siguiente paso, ¿vale? En este caso, fijaros cómo la cartografía la tenemos en formato CAD, ¿vale? En estos CAD, perdón, que creo que he duplicado. Ah, no, perdón, está bien. Vale. Vemos como en este caso pues tenemos un edificio con 2 plantas, ¿vale? Organizado por group layers. El primero de ellos almacena la información de la planta 1 y el segundo la información de la planta 2. Y dentro de cada uno de estos group layers pues tenemos capas de anotaciones CAD, tenemos capas de líneas CAD. Voy a ir activándolas para que las veamos mejor. Y además tenemos capas de polígonos, ¿vale? Algunos de ellos pues veremos un poco a continuación cómo van almacenando pues la información de las puertas de los despachos, de las paredes de los despachos, de las diferentes tipologías de aulas o de habitaciones que podemos encontrar, etcétera. Bien. En la segunda tarea hablará acerca de la creación de los interiores, ¿vale? Y insisto que es
creo, uno de los puntos claves, es decir, principalmente la creación o la conversión de esa información CAD a cartografía GIS, que bajo mi punto de vista es probablemente el punto más importante de la solución. Lo explica tremendamente bien Danilo en su Story Map, ¿vale? Fijaros cómo básicamente pues tenemos un fichero Excel en el que el primer paso que tenemos que dar es abrir ese fichero que se llama config.cat, ¿vale? Que os lo voy a abrir para que lo veamos bien. Config.cat, ¿vale? Fijaros cómo este fichero Excel se compone de 3 pestañas. ¿Vale? Bueno, de la pestaña general y además de 3 pestañas y básicamente nos va guiando por lo que necesitamos crear, ¿vale? Fijaros que tenemos una primera pestaña que podemos acceder desde... Bueno, hago desde aquí. Vale. Esta primera que nos permite pues, definir el nombre de los edificios, las plantas de los edificios, las capas donde almacenamos la información, en este caso de las líneas que componen cada uno de los edificios, pues las paredes, las puertas, la información de la elevación, etcétera, etcétera. La información que nos define el interior de los edificios, ¿vale? Por un lado la información exterior y por otro lado la información interior de los edificios y por otro lado los identificadores de nuestra información CAD que queremos convertir a nuestros datos GIS. La segunda pestaña habla acerca de las propiedades inherentes a los propios edificios, el nombre del edificio, la función del edificio, la dirección, etcétera, etcétera, y sobre todo, y creo bajo mi punto de vista lo más importante, la elevación base de los edificios y la altura propia de cada uno de los edificios, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir luego es establecer, insisto, los cálculos de ruta, las transiciones entre los diferentes pisos de nuestros edificios, ¿vale? Y en tercer lugar, la referencia al almacenamiento de nuestros ficheros CAD, ¿vale? Donde tenemos nuestros ficheros CAD, fijaros en este caso, ¿vale? Yo por aquí tengo estos datos CAD en la ruta, por lo tanto debería modificar la ruta de acceso y los identificadores de cada uno de estos edificios. Fijaros como aquí básicamente pues, nos está dando el número de pisos de cada uno de los edificios, el nombre, el número de planta de cada uno de los edificios, la elevación base de cada uno de ellos, la elevación absoluta de cada uno de ellos, la altura de cada uno de ellos, si el acceso es público o es privado, el orden vertical, etcétera. ¿Vale? Por tanto, insisto que esto es una plantilla Excel que va a utilizar luego los ficheros para realizar esa conversión de cartografía CAD a cartografía GIS, pero ya lo tenemos hechos, ¿vale? Es parte de la solución, parte de las herramientas de procesamiento que lanza la solución y simplemente tendríamos que modificar la información que nos provee nuestra propia información CAD respecto a la que tenemos en estos datos de ejemplo, ¿vale? Pero, insisto, que es tremendamente sencillo porque simplemente tenemos que reemplazar un poco la información que nos provee estos datos. Bien, por tanto, en este primer paso, en esta primera tarea de la creación de interiores, básicamente se centra en conocer y en recolectar algunas de las informaciones de nuestros datos CAD que no tuviéramos, ¿vale? Por tanto, como veis, la solución nos obliga pues, a que tengamos la información de la elevación base y de la elevación absoluta de los edificios, el número de plantas de cada uno de los edificios, la información en el nombre de las capas donde se almacenan las paredes o las puertas de los edificios, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esta primera tarea, insisto, este primer paso va enfocado a la recolección y la alimentación, podríamos decir, de la información ausente en nuestra cartografía. En segundo lugar, acerca de la configuración o del rellenado de esos parámetros de ficheros que van a realizar esos procesos de conversión. Por tanto, por un lado, rellenar la información en la cartografía CAD, por otro lado, rellenar la información en los ficheros de configuración, ¿vale? Una vez tuviéramos ambas operaciones realizadas,
¿vale? Básicamente esta herramienta de aquí, ¿vale? Que es una herramienta que, insisto, se ha desarrollado de forma específica para la herramienta, básicamente lo que va a hacer es exportar todas las tablas CSV a nuestra base de datos GIS, ¿vale? A partir de esas tablas CSV, a partir de esas tablas de CSV a formato database, se realizará luego la exportación de formato CAT a formato GIS, ¿vale? Que como veis en este fichero de tarea lo tenemos directamente en la tarea 4 de este fichero de tarea de creación de interiores de edificios, ¿vale? Fijaros cómo esta probablemente es la herramienta más importante de este paso, ¿vale? Y la tenemos disponible aquí, os especifican un poco las instrucciones de la herramienta y demás, pero la tenéis disponible dentro de la propia solución. A ver si quito por aquí. Vale. Dentro de la propia solución, ¿vale? Tenéis un script de, herramientas. Bien. ¿Vale? Tenemos un script de Python parametrizado, ¿vale? Que lo que nos permite, para que veáis un ejemplo. Bien, fijaros, aquí básicamente, insisto, lo que va a hacer es una exportación de los ficheros CAD a formato GIS, ¿vale? Por tanto, cada uno de esos ficheros CAD, como veíamos en el fichero Excel anterior, y de ahí la importancia de ello, va a tener cada uno de los parámetros, va a recoger la información que nosotros vamos a dejar previamente configurada en el fichero Excel, ¿vale? A partir de ahí, básicamente, lo que vamos es a elegir la database de salida, a definir si queremos abrir o cerrar de forma predeterminada las puertas para el posterior cálculo o creación de la malla, que, insisto, no es definitivo, podríamos decir, porque luego podemos modificarlo, ¿vale? Pero básicamente lo que vamos a obtener es un input para los ficheros CAD y generar un output en nuestra database con esos datos GIS ya creados. Bien, y por último, pues inspeccionar esos resultados de nuestra cartografía, ¿vale? De nuestra cartografía en database. Bien, esos resultados, ¿vale? Partíamos de estos ficheros CAD, insisto. Perdón. Partíamos de estos ficheros CAD y lo que obtenemos básicamente, voy a quitar la red, ¿vale? Lo que obtenemos básicamente pues es nuestra cartografía CAD convertida a formato de database, en el que tenemos pues la información de los espacios interiores de nuestros edificios, ¿vale? Desactivo para que lo veáis mejor. Definido pues por los despachos, por las paredes, por las puertas, los tipos de espacios, etcétera, etcétera. En segundo lugar, las puertas y las paredes de nuestra cartografía. Y en tercer lugar, una capa de puntos que almacenará principalmente el nombre de cada uno de los espacios donde está ubicado. Abro la tabla para que la inspeccionéis mejor. El tipo de espacio e identificadores que nos identifican el espacio al que estamos haciendo referencia, pues si son escaleras o si son despachos, el nombre del despacho, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, este sería el resultado de la conversión de esa cartografía CAD a cartografía GIS, ¿vale? Este sería el resultado a partir del cual nosotros vamos a crear los siguientes pasos de creación de escenas y creación de mallas para calcular las redes. Bien, por tanto, la tercera tarea, insisto, sería la creación o la conversión de estos mapas en 2 dimensiones a escenas en 3 dimensiones, ¿vale? Básicamente, lo que vamos a ir convirtiendo todas estas espacios, ¿vale? Fijaros en la descripción, pues básicamente simbolizar, en este caso, por ejemplo, el espacio de los edificios o los espacios interiores de los edificios de 2D a escenas 3D, ¿vale? Y vamos a repetir con las puertas y las paredes, con los espacios interiores de los despachos, con las fachadas de los edificios y con los puntos principales, ¿vale? Ya sabéis que una de las operaciones que tenemos en ArcGIS Pro es la capacidad de convertir escenas bidimensionales o mapas bidimensionales en escenas tridimensionales.
¿vale? Y además ArcGIS Pro lo hace de una forma tremendamente sencilla. Podríamos insertar nosotros las escenas de forma manual y copiar los datos de un mapa a otro, pero podemos hacerlo de una forma todavía más sencilla, y es que si nos vamos a la pestaña de vista y tenemos activada una vista en 2 dimensiones, podemos automáticamente convertir esta vista de 2 dimensiones a una vista de 3 dimensiones. Bien, vamos a darle unos segundillos. Ay. Vale. Bueno, le está costando un poco pintarlo, normalmente no es así. Bueno, menos mal que ya la tengo creada, ¿vale? En otra vista de mapa. A ver qué me están comentando. Pueden estar creados desde BIM o pueden estar creados en formato CAD directamente, ¿vale? Es independiente desde dónde están creados, ¿vale? En este caso, este flujo de trabajo está pensado para convertir datos o bien de GNs o bien de WGs, ¿vale? Provenientes o bien de AutoCAD o bien de Workstation principalmente, ¿vale? Pero podrían estar originalmente creados en otros. Sí, bueno, esto no es exactamente. Te refieres a los propios datos de la solución, ¿no, Máximo? Sí, bueno, estos son datos creados para, en este caso, el campus de ERRI, ¿vale? No sé exactamente con el origen de la información, ¿vale? El caso es que originalmente están a que vuestros planos no son iguales unos con otros. ¿Te refieres exactamente a las plantas entre los edificios o...? ¿A qué te refieres exactamente dentro de un mismo edificio, ¿no? Sí, me temía eso. Sí, probablemente haya que hacer algún... partimos aquí de que la información efectivamente pues está lo más correcta posible, ¿vale? Es decir, la solución no nos provee herramientas de normalización, podríamos decir, o de actualización de la información o de actualización de las geometrías a nivel de topología, por ejemplo, pero podríamos hacerlo, ¿vale? Es decir, una vez nosotros hayamos convertido esa cartografía CAD a cartografía GIS, nosotros podríamos pues pasar una topología para decir, pues por ejemplo, que todas las plantas de un edificio tengan la misma geometría y se superpongan unas con otras, por ejemplo. O que no haya superposiciones entre edificios, ¿vale? Exagerando un poco ya, llevándolo a la exageración, ¿vale? Es decir, podríamos nosotros antes de la creación de la malla o antes incluso de la creación de la escena en 3D, podríamos incluso pasarle herramientas a la cartografía, insisto, pues para a nivel topológico resolver algunas limitaciones que pueda tener la cartografía, ¿eh? No sé exactamente cómo han creado esta misma, ¿vale? Pero bueno, además es relativamente sencillo el edificio, ¿eh? Bien, como os comentaba, ¿vale? En este tercer paso, en esta tercera tarea, lo que vamos es a crear las escenas, ¿vale? Y lo hacemos o bien desde insertar una escena nueva y copiar los datos que queremos copiar en esa escena, o incluso mediante la opción de convertir escena, que lo que nos permite es automáticamente crear una escena 3D y además copiar todos los datos del 2D a 3D de una forma muy, muy, muy sencilla, ¿vale? Además aquí, por ejemplo, hemos utilizado ya una texturización de los edificios, ¿vale? Fijaros que esta texturización básicamente está utilizando ese fichero de simbología, ¿vale? Que tenemos aquí Building Facade Wireframe, ¿vale? Que como os comentaba antes es un fichero RPK que básicamente lo que nos devuelve
pues es cierta texturización, en este caso de hormigón, de nuestros edificios, pero podríamos, insisto, utilizar cualquier otro para la texturización de nuestros edificios. Bien, además, las escenas 3D lo que nos permiten es navegar y hacer filtrados entre edificios. Si quito, por ejemplo, las texturas, para que podamos ver bien, ¿vale? Yo puedo pasar del edificio 1 al edificio 2 de forma muy sencilla. Esto es básicamente algo parecido a un definition query tradicional de ARMAP, pero en este caso lo que nos permite es hacerlo a través de datos tridimensionales. Y esto no es más que en cada una de estas capas, por ejemplo, en Building Floors, ¿vale? Es decir, en las plantas del edificio, en las propiedades, tengo una pestaña que se llama rango, que básicamente lo que me está definiendo es que me aplique el filtro a un campo que es el ordenamiento vertical. Si abro la tabla, fijaros, ¿vale? Yo por aquí tendré un campo que se llama, a ver si quito esto, vertical order, ¿vale? Y si me voy a, por ejemplo, a las puertas, pues tendré también ese campo, ¿vale? Que está, insisto, utilizando para aplicar ese filtro de visualización, ¿vale? Vertical order, y me está filtrando pues las que son del 1, las que son del 2, ¿vale? Fijaros que en este caso solo me está enseñando las del 1, ¿vale? Igual que en la planta, porque lo tengo filtrado. Si activo automáticamente al 2, fijaros que lo que me está haciendo es filtrarme, ¿vale? Para enseñarme la planta del 2. Por lo tanto, insisto que es algo muy parecido a las definition query tradicionales de ARMAP de toda la vida, pero de forma interactiva, ¿vale? Por lo tanto, puedo ir filtrando la visualización de las capas por el orden vertical de un campo que aplique a varias capas a la vez, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, al interior de los edificios, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Yo puedo navegar por el interior de los edificios, en este caso estoy navegando por el interior del edificio 2, voy a abrir la tabla para que lo veáis. A ver que no encuentro el campo vertical order. Aquí, perdón. ¿Vale? Pero rápidamente podría ir al interior de los espacios del edificio 1, ¿vale? Directamente, si cambio la planta, automáticamente me filtra en el otro, ¿vale? Puedo, si quiero, desactivar el rango, ¿vale? Ver la de las dos plantas, fijaros como en este caso estoy viendo la de las dos plantas, y obviamente en la tabla, en el vertical order, pues ya no me está filtrando por una y por otra, ¿vale? Pero, bueno, pues podría utilizarlo, insisto, para filtrar si me es más cómodo de una capa a otra. No sé si me estáis hablando por el chat. Esta pestaña para elegir las alturas está directamente en la propia en el propio core de ArcGIS Pro, ¿vale? Esto afecta a cualquier feature class que tengáis de vuestra cartografía GIS, ¿vale? Incluso lo podríamos hacer hasta en 2D, que tiene menos sentido, ¿vale? Pero no os centréis en que esto aplica únicamente a datos 3D, sino que lo único que está cogiendo son básicamente valores de un campo. Os pongo un ejemplo más sencillo a lo mejor de entender. Tengo una capa de población en el que mi municipio más pequeño tiene 100 habitantes y el municipio más grande tiene 5.000, ¿vale? Si de una forma rápida quiero ir viendo a través de este rango cuáles son los edificios, perdón, los municipios que tienen más o menos población sin tener que ir aplicando filtros, yo puedo ir desplazando ese filtro, ¿vale? Para que se vea de una forma más sencilla. Si me permitís en un segundo, ¿vale? Ya que me hacéis la pregunta de los rangos, os lo enseño, ¿vale? Agrego un mapa nuevo para que se entienda bien, que además es una herramienta, insisto, nueva de ArcGIS Pro y, bueno, me parece interesante que la conozcáis. Bueno, algún dato que tenga yo por aquí. Para que veáis rápidamente el efecto que tienen los rangos, que aunque lo estamos viendo en efecto 3D, ¿vale? Pero no en ningún caso tiene por qué ser únicamente aplicado solo al 3D. Por ejemplo,
Bien. En este caso, por ejemplo, si abro la tabla de esta capa, veremos cómo tenemos un campo, si no recuerdo mal, de... Bueno, me da igual, aunque como si fuera población, vamos a utilizar el mismo, por ejemplo, el de Seiparia, ¿vale? Voy a simbolizar por el campo de superficie para que lo veáis bien. Con el campo de Seiparia. Bien, y si le aplico un rango también con ese campo... Ay, perdón. Si le aplico un rango con ese campo, a través del campo Seiparia, automáticamente ya me dice cuál es el municipio con el área más pequeña, el municipio con el área más grande, lo añadimos, ¿vale? Automáticamente me aparecerá, insisto, este rango, ¿vale? Fijaros que en este caso estamos trabajando con 2D, pero yo le digo, oye, pues yo quiero saber los que tienen una superficie superior a no sé cuánto. Entonces, a medida que yo voy pasando el filtro, ¿vale? Él va dibujando las entidades que están dentro o fuera del filtro. ¿Vale? Puedo establecer filtros máximos, filtros mínimos o rangos de filtros que yo puedo ir desplazando. ¿Vale? Por lo tanto, lo puedo utilizar o bien para datos 3D, como estábamos haciéndolo con los pisos de los edificios, o bien, insisto, para datos 2D con cualquier campo de información numérico. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es una herramienta, creo, o puede ser una herramienta bastante chula para ¿no? De forma interactiva entender bien lo del rango. Te lo agradezco, Iñaki, que me hagáis estas preguntas, ¿vale? Porque no me puedo parar en cada uno de los detalles que vamos viendo, pero si alguno en concreto os llama la atención, ¿vale? Como esto, por ejemplo, los rangos, que a lo mejor no se entendía del todo bien, pues me frenáis y os lo explico sin problema, ¿vale? Bien, por tanto, básicamente, insisto, estas herramientas lo que hacen es convertir esos datos de 2D a datos en 3D, ¿vale? Fijaros que, pues, por ejemplo, si me voy a la pestaña fuente de los espacios interiores, ya me está diciendo que almacena valores Z, ¿vale? O a las puertas, por ejemplo. ¿Vale? Ya almacenan valores Z, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos nuestra escena en 3 dimensiones y además nuestros datos con la capacidad de almacenar valores Z, es decir, están desplegados sobre una superficie de base y además tienen su propia elevación de altura. Bien. Ya estaríamos además dispuestos, insisto, para crear la red entre los edificios, ¿vale? Por lo tanto, si activamos todas las capas para que veamos, para que lo veamos bien, tengo ya aquí todas las capas activadas, ¿vale? Tengo las paredes interiores, el espacio de los despachos, las puertas y, por tanto, son los elementos que me van a permitir crear, insisto, la red para la navegación interior o bien dentro del edificio o bien entre edificios. Bien, por tanto pasaríamos a la cuarta tarea. Abro por aquí. Pasaremos a la cuarta tarea, que es, bajo mi punto de vista, el otro punto clave para ser capaces de conseguir un Smart Campus efectivo, ¿vale? Y es la creación de la red, ¿vale? En este caso, la creación de la red tiene 3 pasos principales, que sería la creación de un primer acercamiento de la red, ¿vale? Cuyo resultado os lo enseño por aquí. Si a lo mejor lo veis mejor sin tanta capa. Vale. Perdón, vale. Esto es. ¿Vale? La creación de una malla, ¿vale? Que a diferencia tradicional de las redes, que en las que utilizaremos simplemente capas de líneas, en este caso lo que nos define son las zonas por las que podemos o no podemos atravesar, ¿vale? Obviamente, pues podemos andar en el interior de los despachos, ¿vale? Podemos, pero no podemos, por ejemplo, pues obviamente atravesar paredes, ¿vale? Simplemente podemos atravesar paredes a través de las puertas, ¿vale? Si habilito, por ejemplo, en este caso las puertas, ¿vale? Pues veremos como aquí tenemos una puerta y aquí tenemos una puerta y por lo tanto podemos atravesar esa pared por la puerta, ¿vale? Pero no podemos pasar de aquí, de este despacho a este despacho, porque aquí tenemos una pared que nos lo impide, ¿vale? Fijaros si activo
las paredes, pues aquí veremos que tenemos una pared que nos lo impide, ¿vale? Por tanto, por eso es importante definir de forma correcta las paredes y las puertas, porque va a ser luego los elementos que nos van a permitir crear esa malla de navegación sobre la cual luego se va a calcular o a generar los, en primer lugar, las transiciones entre edificio y edificio, ¿vale? En el que básicamente lo hacen, obviamente, o bien por ascensores, como es en este caso, de forma vertical, o bien en escaleras, como es en estos dos casos, con dos tipos de escaleras diferentes. Y por último, crearemos la red navegable basada en esa malla, ¿vale? Que nos va a permitir realizar los cálculos de rutas sobre estas líneas, ¿vale? Obviamente estas mallas es una malla principal y primaria de cálculo de redes, pero tenemos que refinar la malla, pues obviamente, por ejemplo, dentro de este despacho solo vamos a navegar al punto principal, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a definir una única posible ruta al centro de este despacho, ¿vale? No tiene sentido que podamos desplazarnos por el resto de la malla, podríamos utilizar y hacer menos densa o más densa, perdón, esta capa de rutas, pero lo ideal es simplificarla al máximo, por ejemplo, para que dentro de un despacho, insisto, solo haya la forma de acceder, en este caso, al centro del despacho, que es lo que tiene sentido, ¿vale? Por tanto, lo que necesitamos obtener para nuestra malla navegable es, por un lado, la malla principal, que básicamente lo que nos va es a definir las zonas por que podemos y que no podemos atravesar. En segundo lugar, las transiciones entre los edificios, las transiciones verticales, perdón, no entre los edificios, sino entre las plantas de los edificios. Y en segundo lugar, en tercer lugar, una simplificación de la red para conocer cuáles son las posibles rutas sobre las que vamos a realizar los cálculos, ¿vale? Bien, y aquí tenemos probablemente el punto clave. Hasta ahora lo está enseñando todo en ArcGIS Pro, por varias razones, ¿vale? En primer lugar, porque tenemos las tareas que solo podemos hacerlas desde ArcGIS Pro. En segundo lugar, porque podemos saltar de 2D a 3D de una forma tremendamente sencilla, utilizando una única aplicación, sin necesidad de tener que saltar de Armada, ParkScene, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, porque al final es el futuro y todos tenemos que acostumbrarnos. Quedan pocos años, o previsiblemente quedan pocos años de ARMAP, y la tecnología evoluciona y es interesante que todos nos vayamos adaptando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ArcGIS Pro todavía no tiene todas las funcionalidades que tiene ARMAP. Las tiene casi todas, pero no tiene todas. Por ejemplo, a nivel de Network Analysis podemos lanzar los solucionadores, por supuesto, podemos calcular rutas óptimas, VRPs, location allocations, etcétera, etcétera, pero por ejemplo todavía no podemos crear redes o todavía no podemos publicar servicios de redes. Por lo tanto, tenemos que saltar a ArcMap para publicar este servicio de red, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues nos vamos a ArcMap y desde aquí vamos a conectar, ¿vale? Con la carpeta donde tenemos almacenados nuestros datos, que en este caso, a ver si la encuentro. Y si no, la voy a conectar de nuevo. Aquí, perdón, no la veía. ¿Dónde tenía? A ver, exactamente. Esta red. Ay. Vale. Vale, fijaros que aquí tengo la red que veíamos ahora en 3D en ArcGIS Pro. Uy, perdón, que pasa la topología, perdón. Estaba yo buscando la red, donde tenemos la red. La juraba la tenemos por aquí, aquí. Vale. Vale, fijaros, insisto, que aquí tenemos exactamente los mismos elementos que teníamos en la red que veíamos anteriormente, ¿vale? Por un lado tenemos... Perdón.
Por un lado tenemos la malla, por otro lado tenemos los elementos de transición entre los diferentes alturas de los edificios, entre los diferentes pisos de los edificios, ¿vale? Por otro lado, los puntos clave sobre los que tenemos que navegar, ¿vale? Los puntos de la red que nos permiten crear ese mallado, ¿vale? Si además tenemos, fijaros que si me voy a otra database en la que tenemos además creado esas superficies, que si elimino por aquí para que lo veamos mejor, ¿vale? Pues vemos esa malla simplificada, que es lo que nosotros tenemos que publicar, ¿vale? Insisto, para publicar servicios NA o servicios de network, tenemos que hacerlo de momento, ¿vale? Desde ARMA, ¿vale? Por tanto, realizaríamos el procedimiento habitual de compartir como servicio, publicar un servicio, y aquí tendríamos que elegir la plataforma donde queremos publicar. No os he hecho hablar absolutamente nada, ¿vale? Solo estoy hablando yo, entonces, ¿quién me dice dónde debemos publicarlo? Si podemos publicarlo en ambos portales, tanto en ArcGIS Online como en ArcGIS Enterprise. ¿Quién participa en este debate? Es decir, cuando nosotros vayamos a crear nuestra aplicación, final, vamos a tener que tener 3 servicios, ¿vale? Vamos a tener que tener nuestro servicio de escena, ¿vale? Dentro de ese servicio de escena vamos a tener que tener nuestro servicio de mapa base de nuestro campus, y además vamos a tener que tener un servicio de cálculo de rutas. ¿Sí? ¿Vale? Insisto, 3 servicios. Nuestro servicio de mapa base del campus, nuestro servicio de escena 3D y nuestro servicio de cálculo de rutas, ¿vale? El servicio de escena 3D, por supuesto, podemos publicarlo tanto en ArcGIS Online como en ArcGIS Enterprise. El servicio de cartografía de mapa base podemos publicarlo, obviamente, tanto en ArcGIS Enterprise como, por supuesto, en ArcGIS Online. ¿Qué pasa con el servicio de Network? ¿Vale? Con el servicio de cálculo de rutas. ¿Dónde podemos o dónde debemos publicarlo? Vale, Iñaki nos comenta que en un solo paso no sabe, pero que en los dos cree que se puede publicar. ¿Hay alguien más que esté de acuerdo, que esté en desacuerdo con Iñaki? ¿No? Vale, pues os lo comento. Fijaros, yo me voy a logar en mi cuenta de ArcGIS Online, ¿vale? Es decir, ahora mismo estoy logado en mi espacio de hosting de ArcGIS Online. Siempre pongo el mismo ejemplo, no sé si se llega a entender bien o mal, pero esto es algo muy parecido, seguro que todos sois usuarios de Dropbox, de Google Drive o de alguna otra plataforma similar. Yo puedo subir información a mi plataforma de Dropbox y acceder tanto desde mi dispositivo móvil como desde mi ordenador, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy ahora mismo logado en mi usuario de ArcGIS Online, ¿vale? Alberto.céspedes, en mi plataforma de ArcGIS Online, desde un navegador web, pero también desde ARMA, ¿vale? Fijaros, si yo cuando vaya a compartir este servicio, a publicar este servicio, le digo que quiero publicarlo en mis servicios de hosting de ArcGIS Online, ¿vale? Y lo llamo Campus. Fijaros lo que os decía antes. Bajo mi punto de vista, una de las grandes ventajas de ArcGIS Enterprise respecto a ArcGIS Online es el catálogo, podríamos decir, o el tipo de servicios que podemos publicar, ¿vale? En ArcGIS Online está limitado a servicios de entidades y a servicios de teselas. Son los dos únicos tipos de servicios que podemos publicar. Es decir, no podemos publicar servicios de geoprocesamiento, no podemos publicar servicios de imágenes, no podemos publicar cualquier otro servicio OGCS estándar, por ejemplo, WMS, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no podemos publicar servicios de redes, ¿vale? Por lo tanto, necesito conectarme a mi ArcGIS Enterprise para poder publicar un servicio de cálculo de rutas, ¿vale? Por tanto, si repito el proceso,
en este caso me tengo que conectar a mi ArcGIS Enterprise, ¿vale? Fijaros, antes os hablaba de dos plataformas, ArcGIS Online por un lado y ArcGIS Enterprise Server más Portal por otro, ¿vale? Por lo tanto, necesito conectarme a este servicio para poder publicar mis cálculos de rutas. Perdona, a esta plataforma, ¿vale? Por lo tanto, fijaros aquí, si yo le defino Rutas Campus, por ejemplo, al nombre del servicio, y me conecto a mi ArcGIS Enterprise, ¿vale? Fijaros cómo ahora el catálogo de servicios que yo puedo publicar es mucho más amplio, ¿vale? Es decir, ya no solo estoy limitado a publicar servicios de entidades y servicios de mapa o cacheados o servicios de teselas, sino que puedo publicar, en este caso, servicios de redes, ¿vale? Y esto es interesante, ¿vale? Porque, insisto, ArcGIS Online nos limita el tipo de servicios. No podemos publicar servicios de redes en ArcGIS Online. Tenemos que tener un despliegue a nivel de arquitectura un poquito más compleja, de server más portal, por lo menos, ¿vale? Nos quedamos ahí. Hay una complejidad un poquito más avanzada, pero no nos interesa. Bien. Vale, por lo tanto tendríamos que, insisto, publicar nuestro servicio de geometría, nuestro servicio de redes desde ArcGIS Enterprise. Bien, algo interesante es que normalmente en la precisión del cálculo de rutas, en este caso, yo ya la tengo publicada, no la voy a lanzar ahora, que tarda unos minutos, ¿vale? Lo publicaría con, por ejemplo, 25 centímetros o 50 centímetros de precisión, porque además estamos trabajando en entornos relativamente reducidos, ¿vale? Por tanto, trabajar con precisiones de más de medio metro pues tiene poco sentido, ¿vale? Por tanto, veremos cómo luego los cálculos de rutas que vamos a lanzar tienen una precisión, insisto, de 50 centímetros. Bien, por lo tanto, lanzaríamos la publicación de este servicio, ¿vale? Y os enseño exactamente cómo desde mi ArcGIS Enterprise, ¿vale? Lo tenemos ya disponible, ¿vale? Fijaros cómo, perdón, tanto desde mi, ¿vale? Fijaros cómo tengo un servicio que se llama Red Campus, ¿vale? En mi directorio de servicio, que además podéis consumir porque está de forma pública, ¿vale? Si accedéis a esta URL podéis acceder y consumir ese servicio, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo vaya a configurar mi aplicación web, simplemente, ¿vale? Cogeré la URL de este servicio, que, insisto, básicamente lo que nos permite es lanzar cálculos de rutas entre las diferentes paradas de nuestra clase de entidades, ¿vale? Tenemos una serie de barreras, como son, por ejemplo, las puertas o las paredes, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, el cálculo de rutas debe estar almacenado o debe estar publicado en ArcGIS Server, ¿vale? Y será accesible desde Portal for ArcGIS también. Bien, fijaros que además desde ArcGIS Pro publicaremos un servicio de escena, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento para publicar un servicio de escena? Que lo tenemos en el siguiente paso, publicar el campus en formato escena, en el paso 5, ¿vale? Y fijaros que en este caso pues es relativamente sencillo, ¿vale? Nos vamos a esta última vista de mapa, que la tenemos un poquito más limpia. Sin la red y demás, ¿vale? Simplemente tenemos la fachada de los edificios. Dentro de la fachada de los edificios tenemos todas las plantas que veíamos antes. Bien, y para publicar desde ArcGIS Pro escenas en 3D, como os comentaba antes, simplemente nos vamos a la cinta de compartir y desde la cinta de compartir tenemos una pestaña. Si estamos con la vista de escena habilitada, tenemos una pestaña que nos permite publicar en una escena, una escena web. Vale, os decía anteriormente que únicamente en este caso estamos restringidos a publicar en ArcGIS Enterprise nuestro servicio de NA o nuestro servicio de cálculo de rutas. No ocurre así con los servicios de escena. Nuestro servicio de escena podemos publicarlo o bien en ArcGIS Online o bien en ArcGIS Enterprise. No hay limitación en ese sentido, ¿vale? El portal que tengáis activo, en este caso yo estoy logado y conectado a mi ArcGIS Online, por lo tanto lo publicaría directamente en ArcGIS Online, pero como veis en Portal for ArcGIS también lo tengo publicado, ¿vale? Si queréis comprobarlo, fijaros, lo puedo abrir en un visor de escena y este sería el visor que nos permite ver en 3 dimensiones
nuestro Smart Campus. Bien, me voy a acercar alguna capa, a la de texturas para verla bien. Vale. Fijaros cómo además yo creé directamente unos marcadores para poder navegar de forma cómoda, ¿vale? Desde diferentes visualizaciones, vista norte, vista sur, o incluso el interior, en este caso, de la planta 1 o de la planta 2. Que no sé por qué no me navega directamente a la planta 2. Ahora, vale. Vale, por lo tanto, vamos a utilizar, insisto, dentro de nuestra aplicación, tanto la escena web como, o el servicio de escena web, como el servicio de cálculo de rutas. ¿Se entiende bien la diferencia entre los servicios que necesitamos para la creación y el despliegue del Smart Campus? Y dónde podemos y debemos publicarlo. ¿Requiere de alguna aclaración? Bien, pues podemos avanzar. Bueno, no me entretengo mucho en ver las propiedades de una escena, ¿vale? Podéis investigarlas tanto en Portal como en ArcGIS Online. Desde aquí tenéis, pues le podemos cambiar los mapas base, por supuesto. Le podemos cambiar la iluminación de la escena, incluso para calcular proyección de sombras en función del día, la hora y de la latitud, pues la escena sabe cómo proyecta las sombras. Podríamos compartirlo con otros usuarios a través de links, ¿vale? O alguna configuración, ¿vale? Pues para mejorar la calidad o para mejorar reduciendo la calidad para mejorar el comportamiento de la escena. Bien, pues una vez ya tenemos los dos servicios necesarios publicados, ¿vale? Pasaríamos ya directamente a la configuración de la propia aplicación, ¿vale? Os comentaba anteriormente que una de las ventajas que tiene tanto ArcGIS Online como Portal for ArcGIS es la capacidad de crear aplicaciones online de forma muy sencilla. Seguro que todos conocéis las plantillas configurables o Web App Builder. En este caso no podemos hacerlo, es decir, la plantilla de la aplicación que nos provee la solución no está implementada en la nube ni en la solución de Portal for ArcGIS, por tanto, tenemos que tener un servidor de aplicaciones desplegado en nuestra máquina o los servidores donde queramos habilitarlo, ¿vale? En este caso, yo he habilitado mi IS en mi máquina, ¿vale? Por tanto, podría subirlo y verlo directamente en mi máquina, ¿vale? Fijaros cómo dentro de la propia solución, además de todas las herramientas, utilidades, etcétera, etcétera, que te ha provisto la propia solución descargable desde la web que os enseñaba antes, además de todas esas herramientas, nos proveen, y creo que esto es lo más interesante de todo, la aplicación ya construida, ¿vale? Fijaros que básicamente cuando yo entro en la aplicación, pues lo que tengo es el HTML, el index HTML, y además tengo todos los ficheros de configuración JS, tengo todos los ficheros de configuración CSS de la aplicación, las imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, ya tengo la aplicación construida y además tengo acceso libre 100% al código de la misma. Por tanto, si yo necesito modificarla, por ejemplo, en este caso, pues podríamos cambiar los servicios que vienen de forma original en la aplicación, obviamente por los servicios de vuestras escenas y de vuestros cálculos de rutas, que será diferente. O si le quisiéramos cambiar el logo a la aplicación, o si le quisiéramos cambiar el título a la aplicación, cualquier cosa que nosotros le queramos cambiar va a estar disponible porque tenemos acceso al código, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí simplemente tendríamos que copiar la carpeta entera, ¿vale? Irnos a nuestro IS, que sabéis, CNetPub wroot, ¿vale? Pegaríamos la aplicación,
le voy a cambiar, bueno, ya la tengo yo aquí desplegada por si acaso hubiera algún problema, la voy a llamar Campus 2, ¿vale? Y fijaros simplemente cómo... ¿Vale? Como llamando a esa aplicación en mi IS, pues ya automáticamente navego hasta la aplicación, insisto, construida y definida por Erri, que nos la da 100% gratuita y libre. ¿Vale? Fijaros que aquí ya tenemos los edificios que veíamos anteriormente, podemos filtrar por plantas. Oye, pues solo quiero ver las terceras plantas de los edificios. Vamos a acercarnos a este concretamente. ¿Vale? Pues solo me va a enseñar la información de las terceras plantas, a ver qué tarda un pelín en cargar. Fijaros ahí que vemos las escaleras, los despachos, ¿vale? Pero solo vemos los elementos de las terceras plantas. La primera y la segunda estaría vacía, ¿vale? O podemos filtrar, en este caso, por la primera planta. ¿Vale? Pues haría exactamente lo contrario. Fijaros aquí todo el mobiliario de las primeras plantas de los edificios. Bien, para que podáis vosotros también consumir esta aplicación, a medida que yo os la voy comentando, como obviamente a mi IS, a mi máquina local, no podéis acceder, os he desplegado exactamente la misma aplicación en un servidor corporativo que tenemos con salida a internet aquí en nuestras oficinas, ¿vale? Por tanto, si abrís un navegador y queréis trabajar y un poco bichear un poco la aplicación que hemos montado, ¿vale? Si os vais a la URL formacion.erri.es y creo, si no recuerdo mal, que también la llame Campus. ¿Vale? Pues todos deberíais poder acceder a la misma aplicación que estoy viendo yo. Bien. Insisto, ¿cuál es la principal, además de poder navegar por la escena, poder filtrar por los pisos de los edificios, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la principal capacidad de toda esta plantilla de soluciones que nos provee Erri? Como os comentaba, la posibilidad de realizar cálculos de rutas entre los diferentes despachos de nuestros edificios, ¿vale? Fijaros, si yo me voy, por ejemplo, tenemos una tabla que también se ha publicado, información de los empleados que se ha vinculado a la capa de puntos, ¿vale? Y aquí podemos ver el nombre, por ejemplo, de los docentes que trabajan en cada uno de estos edificios. Por ejemplo, si queremos saber cómo ir del despacho de Jan Levers al despacho de Lisa Brown, ¿vale? Pues simplemente vamos a realizar una búsqueda. Voy a reiniciar, que a lo mejor al estar todos ahí dentro, no sé si os lo tenía que haber dicho. Bueno, vale, voy a intentarlo por última vez. Y si no, lo intento en la mía que está en local, ¿vale? Para que lo veáis, que es exactamente la misma. Vale, fijaros. Habíamos dicho Lisa, no recuerdo bien ahora. Habíamos dicho Lisa Brown. Bueno, a ver, Lisa. Es que son datos diferentes. Bien, de Lisa Person, por ejemplo, del despacho de Lisa Person, entonces nos da el nombre del docente y nos da la ubicación de su despacho. ¿Vale? Además nos devuelve la extensión del correo, nos devuelve, perdón, la extensión del teléfono, la extensión del correo electrónico, etcétera, etcétera. Y si queremos realizar un cálculo desde este despacho, ¿vale? Que además podemos, pues ahora mismo verlo en 3D, sabemos que está en la planta de este edificio, pero queremos ir de aquí al de Melissa Soki, por ejemplo. Vale, pues automáticamente pinchamos y nos devuelve la ubicación de ese segundo despacho y además nos debería ahora mismo calcular, ahí está, nos debería devolver la ruta más óptima, fijaros, ¿vale? Para ir del despacho de Melissa Soki al despacho de Lisa Person o, por ejemplo, para realizar cálculos de evacuación, como os comentaba antes, ¿vale? Fijaros que nos devuelve la ruta, el tiempo total de la ruta, la distancia total de la ruta. Fijaros si si puede utilizar escaleras, pero además tenemos una alternativa. Oye, pues
hay determinadas personas con movilidad reducida, por ejemplo, ¿vale? Entonces no puedo usar escaleras, necesitaría utilizar un ascensor, ¿vale? Por lo tanto, utilizando un ascensor, ¿vale? ¿Cuál sería la ruta? Pues en este caso debería optar por una ruta diferente. En este caso son 2 minutos 29 segundos, un poquito más de distancia, ¿vale? Y estaría utilizando el ascensor de esta ruta de aquí, ¿vale? Deberíais poder también hacerlo todos desde vuestra casa ahora mismo, accediendo, insisto, a esta aplicación que está desplegada, insisto, en mi propio servidor, ¿vale? En mi propia infraestructura, nuestro propio IIS de una máquina que tenemos aquí en nuestras oficinas. Bien, os decía antes, fijaros, si yo accedo a esta aplicación, os comentaba que teníamos acceso libre para poder modificar el código porque es código libre. Ya habéis visto que tenemos acceso a los JS, tenemos acceso a los HTML, a los CSS, etcétera, etcétera. Esta aplicación concretamente os comentaba que la tenemos desplegada en una máquina que tengo yo aquí acceso desde la mía local y que quiero que veáis cómo podemos modificar en caliente, podríamos decir, cualquiera de estas propiedades. Por ejemplo, si habéis visto que yo aquí ahora mismo tengo el nombre que se llama Cálculo Rutas Campus, ¿vale? Pues voy a poner, por ejemplo, Cálculo Rutas Campus Webinar. Por tanto, simplemente tendría que acceder, al IS de esta máquina servidora, buscaría la aplicación, la carpeta donde está desplegada la aplicación, que la hemos llamado Campus, y modificaría el fichero de configuración JS. ¿Vale? Por ejemplo, en lugar de tener ese título, hemos dicho que le vamos a poner cálculos rutas webinars. Por lo tanto, si guardo aquí y automáticamente refresco la aplicación, automáticamente el título de la aplicación ya no es Cálculo Rutas Campus, sino Cálculo Rutas Campus Webinar. ¿Vale? Y exactamente lo mismo si quisiera, por ejemplo, modificar la escena a la que está llamando, en este caso es la escena de esos edificios, por la escena que nosotros hemos publicado. Fijaros, esa escena que yo ya tenía publicada en mi portal for ArcGIS, ¿vale? Fijaros que tiene un ID, ¿vale? Que concretamente es este de aquí. Simplemente tendría que cambiarle el ID, copiar y pegar y sustituir este ID por el nuevo que acabo de copiar. Exactamente con la URL del portal. Si en lugar de el portal web donde está desplegada la escena es ArcGIS Online y es mi portal for ArcGIS, pues tendría que cambiar la URL el parámetro de esta URL. Los nombres de las capas, los nombres o el servicio de la ubicación de nuestro servicio de cálculo de rutas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, básicamente, insisto, tenemos acceso libre 100% al código y podemos desarrollar esta aplicación y extender la funcionalidad de esta aplicación si así quisiéramos hacerlo. Y de esta aplicación, pues básicamente la funcionalidad que tenemos, como os comentaba antes, ¿vale? Pues es cambiar la visualización en función de los marcadores espaciales que hayamos definido, como se enseñaba antes en la escena. Búsquedas de ubicaciones, cálculos de rutas y filtro por los pisos de los edificios. Y aquí cerraríamos el círculo de todo el despliegue de la aplicación, ¿vale? Como os comentaba, hemos visto desde tratamiento del dato puro y duro en ArcGIS Desktop hasta publicación de servicios, tanto desde ArcGIS Pro como desde ArcMap, y configuración de una aplicación en nuestra propia infraestructura, nuestro propio servidor de aplicaciones, en este caso un IS de Windows, y accesible para cualquier usuario con acceso a Internet. ¿Vale? Por tanto, pues nos quedan unos minutos. Cualquier duda, consulta, aclaración que nos queráis realizar, pues es el momento.
Espero no haber ido demasiado deprisa, ¿vale? Como veis, bueno, pues tiene cierta complejidad, pero sobre todo, insisto, principalmente bajo mi punto de vista en la conversión de datos kata GIS y en la creación de la malla, pero lo tenéis todo súper asistido dentro de la propia solución. Genial. Ahora que dices del correo, Iñaki, creo que no os he dejado el correo, así que aprovecho para, si las queréis pasar por soporte, estupendo, o si tenéis algún otro contacto aquí en ERRI de confianza, y si queréis utilizar mi propio correo, también podéis hacerlo, ¿vale? Lo dejo escrito por aquí, que había olvidado ponerlo en la presentación. Uy, perdón. Os lo dejo por aquí para que lo apuntéis. Si alguien más como Iñaki tiene dudas, insisto, podéis hacerlo ahora mismo o si preferís por correo. Yo intento contestar siempre lo antes posible. A veces no tardo un día, ¿vale? Que estoy fuera en cliente o con cualquier otros temas, pero intento contestaros lo más rápido posible, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues si no hay más participación, por mi parte... Ah, genial, Iñaki. Uy, pues partiendo de PDF tienes trabajo, ¿eh? Ya te digo, si encuentras cualquier problema, ya te digo, sobre todo creo que los puntos claves, la conversión de datos kata a GIS y la creación de la malla. Creo incluso que más complicado de la conversión de kata a GIS, ¿vale? La creación de la malla, al fin y al cabo, si tienes todos los datos en GIS y los tienes bien desplegados, creo que no vas a tener mayor problema, ¿vale? Si por lo que sea vas a tener, tienes algún problema o alguna herramienta que veas que te funciona de forma anómala o cualquier otro problema, pues me escribes sin ningún compromiso. Genial, Paloma, pues espero vuestros comentarios. Gracias a todos. Gracias, Ricardo y Máximo. Sí, eso sí, os recomiendo que lo hagáis. Aprovecho el comentario de Máximo para... Yo creo que ya lo he comentado, ¿vale? Pero para insistir, creo que es muy interesante que lo hagáis, o sea, que no utilicéis la conversión de kata a GIS con las herramientas tradicionales de ArcGIS Desktop, ¿vale? Con las herramientas de las Conversion Tools. Básicamente porque este modelo de datos, de esos ficheros CSV y Excel que os he comentado antes, os fuerzan, entre comillas, a utilizar las propiedades, los atributos que luego requiere el modelo para la creación de la malla. Pues las paredes, las puertas, los pisos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que creo que es interesante que utilicéis ese mismo modelo de datos y de herramientas para realizar la conversión, porque probablemente nos ahorraremos ciertos disgustos, podríamos decir, a posteriori, ¿vale? Entonces, mi recomendación, desde luego, es que que utilicemos la solución de forma íntegra, ¿vale? Aún con ciertas modificaciones en cada caso, por supuesto, pero de forma íntegra. Así que, pues nada, muchas gracias a Paloma, Iñaki, Ricardo, Máximo y, por supuesto, al resto de participantes. Recordaros que, pues que para cualquier duda estamos disponibles y que, bueno, pues que habrá servicios de despliegue de este tipo de soluciones in situ en vuestras propias instalaciones. Así que, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en futuros eventos.